Muy bien, muchas gracias, licenciado Casas. Agradezco la invitación para que pueda dirigirme unas palabras tanto al equipo de Olimpiadas, dirigido por usted, y otros profesores y estudiantes de la carrera de matemáticas, y también saludar a los estudiantes participantes de este grupo, a quienes le doy la más cordial bienvenida y les deseo que aprovechen esta oportunidad para poder aprender más de matemáticas. Hoy día el profesor que les va a platicar es ya experto, digamos, en lo que son las Olimpiadas. Entonces, los problemas que tienen que resolver no son usualmente los mismos problemas que uno hace en el colegio, ¿no? La estrategia que hay que preparar en algún sentido ya cambia, porque aquí en las Olimpiadas lo que se trata es de resolver un problema en un tiempo lo más rápido posible, con una estrategia no usual muchas veces, ¿no? Porque con una estrategia usual de lo que uno hace en el colegio, uno puede demorarse en resolver un problema varias horas o quizá varios días, ¿no? Entonces, en las Olimpiadas uno tiene que hacer, eh, hacer que el cerebro haga un razonamiento de tal manera que encuentre una estrategia que sea aplicable y que se pueda resolver un problema rápidamente. Entonces, en ese marco, pues la forma de encarar, la forma de plantear un problema, aquí un poco cambia, porque ya en la prueba real, por ejemplo, ¿no? Uno tiene algo así como 45 minutos a una hora para resolver varios problemas. Entonces, les voy a platicar resolviendo un problema, claro, hoy día con calma, de tal manera que ustedes, los que no han participado todavía en Olimpiadas, puedan ver, digamos, cuál es el tipo de resolución de problemas que se hacen, ¿no? Los que ya han participado ya tienen idea cómo son los problemas de Olimpiadas, pero al margen de eso, pues el aprendizaje es lo que queda, ¿no? Sea lo que sea, participen o no en las pruebas, el aprendizaje es lo que queda. Entonces, si tienen dudas, pueden preguntar hoy, pero por la cantidad, digamos, de participantes que hay, no todos pueden preguntar. De todas maneras, están los correos electrónicos para seguir en contacto más adelante. Entonces, con esas palabras, pues, bienvenido a todos los estimados estudiantes y que, pues, en estas circunstancias de la pandemia, tenemos que recurrir a estos medios para poder llegar a ustedes. Y espero que lo aprovechen. Y muchas gracias al equipo de Olimpiadas y continúen, ¿ya? Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Gracias por sus palabras. Entonces, estamos listos para poder iniciar nuestro webinario. En tal sentido, vamos a invitar a nuestro estimado profesor Eve Condori para que pueda brindarnos las líneas que hoy nos va a presentar, ¿no? Nos va a presentar algo sobre geometría. La recomendación del caso, por favor, no toquen el micrófono. Seguramente van a tener un espacio con el profesor para que puedan realizar sus preguntas. ¿Está bien? Entonces, prohibido estar tocando eso de la cámara, por favor. No es necesario que habiliten imagen. Bien, bajo estas recomendaciones vamos a invitar repito, a nuestro invitado de hoy, al profesor Eve Condori. Por favor, adelante, profesor. Muchas gracias, profesor Jaime Casas. Un saludo fraternal al doctor Porfirio Zuñagua Salgado, director del Instituto de Investigaciones Matemáticas, a los universitarios Danitza y Jimena por organizar estos webinarios. Muchas gracias. Bueno, estimados jóvenes de la categoría Gamma, que son estudiantes de quinto y sexto de secundaria, en esta oportunidad tenemos lo que es el área de la geometría. Ok, voy a compartir por favor la pantalla. ¿Me confirman por favor si pueden ver la pantalla?
Sí, se ve. Sí se puede ver. ¿Se puede ver? Ok, jóvenes, muchas gracias. Bueno, soy el profesor Eve Condori Cauna. Un gusto poder interactuar de forma virtual con ustedes. Recordarles que estos webinarios para esta categoría son 2, o sea, hoy es el primer webinario que se realiza y el próximo sábado se tiene el segundo y último webinario que es de la categoría Gamma. Después de eso se va a dar un compendio de ejercicios que ustedes tienen que resolver para 7 días, ¿no? Tienen que resolver esos ejercicios que tienen que mandar a la plataforma Classroom, todos los ejercicios resueltos, ¿no? Y por tanto, acá los profesores vamos a revisar lo que son esos ejercicios y pues aquellos que tengan una nota de aprobación de 51 mayor o igual a 51, pues van a ser acreedores del certificado de aprobación, ¿ok? Bueno, recordarles antes de comenzar que estas sesiones de webinario están siendo grabadas, por tanto se les va a enviar la grabación a la plataforma del Classroom, que ustedes van a poderlo volver a ver si quieren el día lunes o el día miércoles si hay alguna parte que no las recuerdan. 2, también se les va a enviar el PDF de estas presentaciones, ¿ok? Se les va a enviar el PDF de las presentaciones, por tanto no tienen que copiar nada en este momento, ¿sí? Porque a veces cuando uno quiere copiar y quiere atender al mismo tiempo, pierde la concentración y pierde pues los conceptos que uno tiene que aprender, ¿ok? Por tanto yo solamente quiero su interés, que estén atentos a lo que voy a explicar. Vamos a dar tiempos en la exposición donde vamos a abrir como una tribuna libre en los cuales ustedes tienen que preguntar. Para ese momento van a mandar su nombre al colegio el cual pertenecen, nombre del colegio y dar su pregunta, alguna sugerencia, quizás alguna observación y se les va a poder responder, ¿ok? Entonces vamos a empezar, por favor. Vamos con un poco de teoría que es de la parte de geometría, que son los ángulos complementarios y ángulos suplementarios, ¿no? Bueno, para eso vamos a necesitar esta imagen y esta parte teórica. Por favor, me tienen que seguir con el puntero rojo, ahí que estoy en la pantalla, estamos girando. Entonces, leemos, por favor, y decimos, ángulos complementarios son los que suman un ángulo recto. Si vemos a la gráfica, ¿sí? Si nos enfocamos en esta gráfica, estimados jóvenes, tenemos acá que el segmento de color rojo, ¿sí? Y el segmento de color azul, el ángulo entre estos dos es un ángulo recto, o sea, 90 grados. Por tanto, en esta sección angular intervienen estos dos ángulos, que es alfa y beta. Por tanto, alfa es ángulo complementario de beta y viceversa. Beta es ángulo complementario de alfa. Y si son ángulos complementarios, pues la suma de dos ángulos que se los llama complementarios tiene que sumar 90. ¿Ok? A veces uno cuando resuelve ejercicios sale estos conceptos que afirma si alfa y por decir gamma son ángulos complementarios, uno a veces ya no sabe qué significa ángulos complementarios. Y ahí el problema pues ya queda truncado, no pueden resolver y ya está. Ahí se cometen muchos errores. Entonces, está claro de ángulos complementarios. La suma tiene que ser siempre 90 grados, un ángulo recto. Vamos con ángulos suplementarios. A veces uno confunde estas dos palabritas porque parece que tendrían alguna semejanza, ¿no? Complementario, suplementario, ¿sí? Pero son de diferente concepto. Miren, ángulos suplementarios son los que suman un ángulo llano. Un ángulo llano, señores, es 180 grados. O sea, por ejemplo, en la imagen podemos ver el segmento rojo y el segmento azul y el ángulo entre estos dos segmentos es 180 grados, o sea, media vuelta, ¿sí? Media vuelta que sería 180 grados y podemos ver,
jóvenes, que en esta parte intervienen dos ángulos. El ángulo, este símbolo que es tita, y este símbolo que es delta. O sea, hay dos ángulos y decimos que tita es ángulo suplementario de delta y viceversa. Delta es ángulo suplementario de tita. Y si son ángulos suplementarios, pues la suma entre estos dos siempre es 180. O sea, un ángulo llano. Ok, entonces a no olvidarse de esta parte que es ángulo complementario y ángulo suplementario. Perfecto. Vamos ahora con lo que son ángulos alternos internos y alternos externos. De hecho, ya el nombrecito es un poco especial porque si uno se pone a pensar en la parte de geometría, básicamente uno podría mencionar que nunca ha escuchado estos términos, ¿verdad? Entonces, realmente cuando uno se afronta a problemas de olimpiadas en el área de geometría, se van a chocar con estos conceptos, ¿no? Ángulos complementarios, ángulos suplementarios, ángulo alterno interno, ángulo alterno externo. Y si uno no sabe estos conceptos, pues no va a poder avanzar en los ejercicios, ¿ok? Vamos a ver esta parte teórica que habla de ángulos alternos internos y alternos externos. Vamos con la primera parte. Decimos ángulo alterno externo, ¿sí? Me siguen con el puntero rojo, por favor. Y leemos, ¿sí? Si una recta transversal OP corta a dos rectas paralelas AB y CD, a ver, hasta ahí comprenderemos en la gráfica, ¿no? Dice, si una recta transversal OP, ¿dónde está en la gráfica eso? Ah, aquí está, OP. Esta es una recta, la recta OP. Dice que esta recta, enseguida les explico esta palabrilla transversal, la recta OP corta a dos rectas paralelas AB y CD. Podemos ver en la imagen, estimados jóvenes, AB, aquí está, CD. Gráficamente se puede ver que estas dos rectas son paralelas. Entonces, esta recta corta a estas dos rectas en forma transversal. La palabra transversal es que hace un corte a ambas figuras, ¿no? Porque la palabra transversal es cuando uno habla, digamos, y alguien le puede cortar en esa exposición, por ejemplo. Entonces es una transversal que puede cambiar en una exposición en un determinado tema. Entonces esta palabrita de transversal también se lo podría utilizar en esta parte. O sea, la recta OP corta transversalmente a estas dos rectas paralelas. ¿Ok? Hasta ahí. Muy bien. ¿Qué menciona luego? Los ángulos alternos externos son los que están en la parte exterior de las paralelas a distinto lado de ellas y a distinto lado de la transversal. A ver, ¿a qué se refiere con esto de ángulos alternos externos? Hasta el momento lo que está claro es que tenemos una transversal, una recta transversal que corta a estas dos rectas. Y jóvenes, cuando una recta corta a otras dos rectas paralelas, lo que se genera es 8 ángulos. El ángulo 1, el ángulo 2, el ángulo 3, el ángulo 4, el ángulo 5, el 6, el ángulo 7 y el ángulo 8. O sea, hay 8 ángulos, señores. Y resulta ser que el ángulo 1, el ángulo 2, el ángulo 7 y el ángulo 8 son ángulos alternos externos. ¿Por qué? Miren en esta parte, dice los ángulos alternos externos son los que están en la parte exterior, afuera, en la parte exterior de las paralelas. Estas son las paralelas. Y en estas paralelas se generan estos 8 ángulos, pero los que están en la parte exterior son 1 y 2, 7 y 8. Esos son ángulos alternos externos que están en la parte exterior de las paralelas a distinto lado de ellas y a distinto lado de la transversal. Genial. El detalle es el siguiente, estimados jóvenes. El ángulo 1, que es un ángulo alterno externo, tiene el mismo valor que el ángulo 7.
Por ejemplo, ¿qué tal si este ángulo mide 120 grados? Entonces resulta ser que este ángulo toma el mismo valor acá. O sea, esto también vale 120 grados. Eso por ángulo alterno externo. 1 sería igual a 7. Por eso lo hemos puesto con el mismo color, rojo. El ángulo alterno externo 2 tiene el mismo valor que el ángulo alterno externo 8. Es decir, por ahí vale esto 77 grados. Esto también vale 77 grados. Por eso lo hemos puesto con el mismo color. Entonces, ahí tenemos los ángulos alternos externos. Vamos con los ángulos alternos internos. ¿Sí? A ver, un poquito vamos a leer. Me siguen, por favor, ahí. Tienen que leer mentalmente. Yo voy a hacerles escuchar. Y decimos, si una recta transversal OP corta a dos rectas paralelas AB y CD, si cortamos hasta ahí sería la misma parte en ángulo alterno externo. Todo lo mismo, ¿no? Una transversal, dos rectas paralelas, hay un corte de esta transversal a estas dos rectas y dice los ángulos alternos internos son los que están en la parte interior de las paralelas a distinto lado de ellas y a distinto lado de la transversal. Ah, ya, yo creo que ya se van ubicando. Hace referencia a estos cuatro. Recuerden que 1, 2, 7 y 8 son ángulos alternos externos. En cambio, 3, 4, 5 y 6 son ángulos internos. Por eso lo hemos puesto con el mismo, con dos colores diferentes, ¿no? Y resulta ser, estimados jóvenes, que el ángulo alterno interno 4, que está aquí con color naranjadito, café, se repite acá. Tiene el mismo valor que el ángulo 6. Si esto vale, por ejemplo, 80 grados, aquí también se da 80 grados. Y lo mismo ocurre con el ángulo alterno interno 3. Tiene el mismo valor que el ángulo alterno interno 5. Si esto fuese por decir 130 grados, aquí se repite ese mismo ángulo. Entonces, esto de ángulo alterno interno, alterno externo, jóvenes, es muy útil en la parte de geometría, ya que se puede ver cálculo de ángulos, para ver, no sé, triángulos equiláteros, por ejemplo, porque ahí se necesita la parte de ángulos. ¿Ok? Entonces, es muy importante aprender esta parte. Entonces, en resumen, jóvenes, para aplicar esto de ángulos alternos internos, alternos externos, se necesita dos requisitos. ¿Ya? Dos. Vamos con el primero. Tiene que haber un par de rectas paralelas, o sea, tienen que ser rectas paralelas. ¿Ok? A, B, una recta, C, D, otra recta, pero tienen que ser paralelas. Si no son paralelas, esto no funciona. Ya entraríamos a otro tipo de conceptos, nada que ver con ángulo alterno interno, alterno externo. Tienen que ser paralelas. Y el segundo requisito, estimados jóvenes, que tiene que haber una tercera recta que los corte a estas dos paralelas. Y en esas condiciones, pues se genera ángulo alterno externo y ángulo alterno interno con esas propiedades de igualdad de ángulos que se les ha mencionado. Ok, jóvenes, aquí abrimos la sección de preguntas. Ok, entonces me gustaría, por favor, que intervengan. Si quieren hacer algún comentario, lo hacen. Alguna consulta que no esté explicada, lo hacen. Siempre dando su nombre, nada de apellidos, su nombre y el colegio al cual pertenecen. ¿Ok? Por favor, tienen la palabra, estimados jóvenes. Bueno, disculpe, buenas tardes. Yo tengo una pregunta. Ok, estimado, Mi adelante. nombre es Daniel y estoy del Colegio Jesús Obrero. Y la pregunta es la siguiente. En la primera parte de ángulos complementarios nos dijo que dos ángulos suman 90 grados. Ahora, la pregunta es que sí o sí tienen que ser dos ángulos, o puedo sumar, por ejemplo, tres y que los tres me den de 90 grados igual. O sí únicamente son dos. O se puede hacer de más ángulos, pero que igual me den 90 grados.
Ok, Daniel, muchas gracias por la pregunta. Para responder a la pregunta de Daniel, por favor, voy a llamar a la pizarrita que me está ayudando. Ahí tenemos. Vamos a pedir más espacio, por favor. Vamos a graficar dos rectas, ¿ok? Vamos a pedir ahí. Tenemos ahí una recta de color rojo, ¿sí? Y vamos a graficar otra recta ahí de color verde. Como pueden ver, estimados jóvenes, el ángulo que se da aquí en esta parte es un ángulo de 90 grados, ¿ok? O sea, aquí el ángulo es de 90 grados. Este ángulo, estimados jóvenes, yo lo voy a repartir, por decirlo, para que Daniel me entienda la respuesta, en, qué sé yo, digamos en 4 ángulos, ¿ok? Entonces lo podríamos escribir de esta forma. Ahí está, una recta, otra recta, y otra recta, digamos, ahí está, ahí lo pondremos. Perfecto, y vamos a poner que en esta parte, este ángulo, el primer ángulo que ven ahí, el punto 1, eso que valga alfa. Después aquí, esto que valga beta, el ángulo 2. Después, aquí, esto que valga gamma, el ángulo 3. Y por último, pues podríamos poner aquí a tita, que sería el ángulo 4. Entonces, si la afirmación fuese alfa, beta, gamma y tita son ángulos complementarios, entonces un dato que ya viene es que ustedes tienen que sumar estos 4 ángulos, alfa más beta más gamma más tita. ¿Y eso a cuánto vamos a tener que igualar? Si la afirmación dice que son complementarios, pues la suma de toditos ellos nos tiene que dar 90 grados. Entonces, a la respuesta de Daniel, en un ángulo complementario, o sea, en un ángulo recto, se pueden intervenir varios ángulos. Si la afirmación del problema menciona que son ángulos complementarios, esos ángulos que intervengan pues tienen que sumar 90 grados. ¿Ok? ¿Está claro la respuesta, estimado Daniel? Sí, muchas gracias. Está muy claro la respuesta. Ok, jóvenes. Si hay alguien más, por favor, tiene la palabra. Ok. Bueno, vamos a continuar con la parte de la explicación y vamos con nuestro primer ejercicio, ¿sí? Nuestro primer problemita. No es muy complicado este ejercicio a modo de introducir el concepto que hemos visto hace rato, ¿ok? Ahí tenemos la pregunta completa y con sus posibles respuestas. Cuando uno entra a un problema de Olimpiada, a veces en la primera etapa, pues se ponen las respuestas. Miren acá, inciso A, inciso B, inciso C, inciso D o el inciso E, que puede ser ninguna de las anteriores, ¿no? Vamos con la pregunta, estimados jóvenes. Tenemos que entender bien la pregunta, ¿sí? Ver lo que es la incógnita, ¿sí? Y luego planificar, ¿no? Lo mencionaba el profesor, el doctor Porfirio Zuñagua al inicio de este webinario. Puede ser que el estudiante tenga varias técnicas para resolver el ejercicio, ¿no? Pero siempre una de esas técnicas para resolver el ejercicio puede ser mejor que otra, entonces tenemos que saber planificar cómo se va a proceder, ¿no? O sea, no, aquí no hemos venido a improvisar, ¿sí? Tienen que estudiar bastante para entrar a problemas, a exámenes de Olimpiada, jóvenes. ¿Ok? A ver, vamos, ¿cómo sería la planificación que voy a hacer? Bueno, dice la pregunta, consideremos la siguiente figura donde A, B, C, D es un paralelogramo.
Miren, de entradita ya, ¿no? Uno ya tiene que saber qué es paralelogramo. Enseguida vamos a aclarar. ¿Cuál es la pregunta? Dice calcular alfa. Ah, ya. Ok, a ver, entenderemos la pregunta. Dice, consideremos la siguiente figura donde ABCD es un paralelogramo. Si vemos la figura, estimados jóvenes, hace referencia a A, ese vértice, B, C, D, A. O sea, ese es el paralelogramo. Entonces, si esta figura, si este polígono ABCD es un paralelogramo, debemos recordar que si es paralelogramo cumple la siguiente propiedad. El segmento AB es paralelo al segmento DC. Son paralelos. De entradita es un dato ya. ¿Qué más? Si es un paralelogramo, el segmento AD es paralelo al segmento BC. ¿Ok? Eso para empezar. ¿Qué más podemos ver? Podemos ver que nos dan unos datos. Por ejemplo, nos dice que este ángulo que se da en el vértice A tiene un valor de 79 grados. Podemos ver también que en el vértice B nos da un valor de este ángulo que es de 39 grados. ¿Qué más podemos ver? Aquí está alfa, este ángulo. Y la pregunta menciona calcular alfa. O sea, señores, nos está pidiendo cuánto mide este ángulo. ¿Ok? ¿Cuánto mide este ángulo? La técnica que voy a aplicar para resolver este ejercicio, señores, o sea, ¿cuál es el plan? Es esta. Me voy a enfocar en este triángulo. Este triángulo. ¿Ok? No sabemos si es un triángulo equilátero, no sabemos si es isósceles, pero lo que sí sabemos es que la suma de los ángulos internos de cualquier triángulo siempre es 180. O sea, ¿a qué me refiero? Si tenemos un triángulo cualquiera, voy a graficar acá. Ahí tenemos un lado de un triángulo, lo voy a completar ahí. Y ahí tenemos un triángulo. Genial. Y resulta ser que un triángulo tiene pues sus ángulos internos. ¿Sí? Aquí le voy a poner A. Aquí le voy a poner B. Y aquí le vamos a poner C. Ustedes saben muy bien, estimados jóvenes, que la suma de esos tres ángulos internos, A más B más C, eso es un ángulo llano, o sea, 180 grados. Y sobre este pilar va a ser la resolución de este ejercicio. O sea, esto voy a utilizar. ¿Ok? Muy bien. Vamos a ejecutar el plan. Vamos a la solución, por tanto. Y decimos, ¿sí? Decimos, solución. Acá tengo la imagen de la pregunta, ¿sí? Pero un poquito más pequeña, ¿sí? Un poquito más pequeña porque se tiene que explicar lo que vamos a realizar. Bueno, vamos. Y más abajito ponemos la misma gráfica, pero como pueden ver, ya hay algunas modificaciones. Por ejemplo, aquí ya hemos puesto 39 grados, o sea, ¿de cómo? Hemos puesto acá el punto E, aquí el punto O, aquí 180 menos alfa. O sea, aquí hay muchas cosas que tenemos que explicar. Y hay que hacerlas. En Olimpiadas Matemáticas se tiene que explicar. No se puede sacar como un as bajo la manga y decir, esto es así, y no decir nada más sin justificar. A eso no está bien. Siempre hay que justificar. Por favor, cualquier paso en matemáticas se tiene que justificar. Y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a leer, por favor, y me siguen con el puntero rojo. Menciona acá, sea O el punto de intersección entre los segmentos AE y DC. Punto seguido. A ver, hasta ahí. Hasta ahí entenderemos qué está haciendo aquí el profesor Eve. A ver, a este vértice que está en la gráfica del problema lo estamos llamando E. Aquí ya en la resolución E. Muy bien.
Y resulta ser que O es el punto de intersección entre los segmentos AE. ¿Dónde está AE? A, E, A, ese segmento es AE y el otro segmento es DC. ¿Dónde está DC? A, DC. A este segmento hace referencia al profesor. Genial. Y resulta que este segmento AE con DC, a ese punto de intersección que se da acá donde el punto rojo, lo está llamando O. Muy bien. Genial. Hasta ahí está entendido. Luego dice, ahora, como ABCD es un paralelogramo, eso es por dato del problema, ABCD es un paralelogramo, entonces menciona, miren, el ángulo, estos jóvenes que estoy marcando ahí con rojito, ¿sí? Es el símbolo de ángulo, ¿sí? Cuando se lleva geometría, hay muchos símbolos para denotar, por ejemplo, ángulo, para denotar semejanza de triángulos, para denotar símbolos congruentes, por ejemplo. Entonces hay mucha nomenclatura, muchos símbolos que hay que aprender. En un problema de olimpiada tranquilamente te pueden poner estos símbolos y el detalle es que tú los entiendas, porque no te van a mencionar qué significa. Generalmente hay mucha gente que participa y los tutores, los que evalúan, no tienen tiempo de explicar. O sea, hay muchos símbolos que hay que ir aprendiendo, jóvenes. Esto es el símbolo de ángulo, por si acaso. Pero aquí hay tres letritas, A, D, C. O sea, aquí dice el ángulo que se da en estos dos segmentos, A, D y C y D, C. El ángulo se da en la letra del medio, en D. A ver, voy a leer dónde está este ángulo. Ángulo ADC. ¿Dónde está eso? A ver, aquí vamos. A, D, C. O sea, haces referencia a este ángulo, porque D es el medio de estas tres letras. A este ángulo, dice. Dice que este ángulo, señores, ahí donde el puntero rojo, es igual al ángulo ABC. ¿Dónde está el ángulo ABC? A, B y C. Este ángulo. Me está diciendo, señores, que estos 39 grados se repite acá. Y es por eso que hemos puesto acá estos 39 grados. ¿Y por qué? Pues, señores, esto es un paralelogramo. Este ángulo se repite ahí. Muy bien. Por otro lado, dice, a ver, ¿qué más? Por otro lado, en la figura se puede aplicar el ángulo suplementario de alfa. Ya, miren, en la gráfica inicial, esto que estoy marcando ahí con rojo es un ángulo llano, o sea, esto vale 180 grados. Y puedo ver que este ángulo, que no sé cuánto vale, es un ángulo suplementario de alfa. Hace rato hemos visto ángulos suplementarios y alfa es un ángulo suplementario de este ángulo. Y si yo quiero saber cuánto vale este ángulo, pues sería restar. Como esto vale 180, señores, esto vale 180 y esto vale alfa, yo puedo encontrar esto haciendo una resta. Y es lo que ponemos en esta gráfica. ¿Ven? Este ángulo es 180 menos alfa. Eso por ángulo suplementario. ¿Ok? Muy bien. Y ahora pues vamos a aplicar lo que estábamos mencionando, que la suma de los tres ángulos internos de un triángulo siempre es 180. Decimos, finalmente en el triángulo ADO, ese sería el triángulo ADO, tenemos que la suma de sus ángulos internos es 180 grados. Bueno, así tendríamos 79 grados más 39 grados más 180 menos alfa más igual a 180. Y de ahí tenemos que encontrar que eso vale 180. A ver, eso podríamos hacerlo quizás con una pizarra y tendríamos lo siguiente, ¿verdad? Lo que tenemos es un triángulo, era algo así, ¿sí? Ahí tendríamos, ¿verdad? El triángulo, ahí. Perfecto, y lo que tenemos es los ángulos, ¿sí? Este ángulo, si no me equivoco, ¿cuánto valía? A ver, vamos a ver cuánto vale. A ver, ¿cuánto vale el ángulo superior? 79 y 39.
¿no? Este vale 79 grados y este vale 39 grados y este por ángulo suplementario que hemos encontrado es 180 grados menos el alfa. Y ahí está, aplicamos esa propiedad que hemos mencionado, o sea, esta es la suma de los ángulos internos es 180 y tendríamos que 79 grados más 39 grados más 180 grados menos alfa. Ojo, estos son los tres ángulos, ¿no? Esos tres ángulos estamos sumando. Y la suma de esos tres, pues, señores, tiene que sumar 180 grados, o sea, un ángulo llano. Y esto es una ecuación con una incógnita, la cual hay que resolver, pues, por ejemplo, aquí estos dos se podrían cancelar, ya que están en ambos lados de la ecuación del mismo signo, por tanto se cancelan. Estos dos podríamos sumarlos y tendríamos 79 más 39, que sería pues 118 grados menos alfa igual a 0. Por tanto, este que está con menos lo mandaríamos al otro lado, ¿sí? Y sería alfa. Volteamos la ecuación y tendríamos que alfa vale 118 grados. Y listo. Entonces, estimados jóvenes, la respuesta es esa que estamos planteando acá, ¿sí? Que dice que alfa vale 118 grados. ¿Ok? Bueno, no sé si hay alguna consulta en la resolución de este ejercicio. Vamos a abrir la sección de preguntas. Tienen la palabra, por favor. Disculpe, buenas tardes. Buenas tardes. Yo soy Rocío del Colegio Jesús de Nazaret y mi pregunta es esta. Como el ángulo vale 118 grados, Ajá. su ángulo complementario es 62, ¿verdad? Del alfa Así es. suplementario. Así es, muy bien, muy bien. Acabamos de encontrar, Rocío, que este valor vale 118. Y por ejemplo, yo te podría pedir cuánto vale este ángulo. Entonces, como es la suma da 180, le restas y sería pues lo que mencionaste, que tendríamos 180 menos 118, tendría que ser 62 grados, Rocío. Está muy buena la observación que hiciste, ¿no? Y disculpe, Ok, sí. disculpe, Henry, mi nombre es Henry, buenas tardes, del Colegio Instituto Americano. Y una pregunta, entonces, el ángulo EOC valdría igual 62, porque sería un ángulo suplementario. El ángulo EOC. EOC. OC. Sí. A esta parte te haces referencia. Sí. Sí, joven, sí, muy buena respuesta, porque yo les podría pedir que encuentren este ángulo. Como este ángulo vale 62, este ángulo se repite acá. De hecho, Henry hace referencia, estimados jóvenes, a esta propiedad. Voy a pedir más pizarrita y voy a tener dos rectas. ¿Qué tal si trazo esta recta y trazo esta recta? Y, por ejemplo, les doy este ángulo que lo estoy poniendo con azul, y digo que vale, no sé, por decirlo, 48 grados, ¿ok? 48 grados. Resulta ser, lo que menciona Henry es que este ángulo también vale 48 grados. De hecho, Henry hace referencia a una propiedad que se llama ángulo opuesto por el vértice. Y eso es lo que podemos apreciar en la imagen. Henry hace referencia al ángulo COE, o sea, a este ángulo, y la pregunta de Henry es ¿cuánto vale este ángulo? Si esto vale 118, por tanto esto vale 62, y por ángulo opuesto por el vértice, esto también vale 62 grados. Muy buena observación, Henry, genial. ¿Está de acuerdo?
Gracias. Ok, Henry. Bueno, creo que no hay más consultas. Vamos a ir, estimados jóvenes, ahora a una pregunta. Buenas tardes. Buenas tardes, joven. Dime, por favor. Soy Eric del Colegio Jesús de Nazaret y tenía una pregunta de otra forma en la que se puede resolver este ejercicio. Ok, dale. Si es correcta. En lo que serían los ángulos que se encuentran en la letra A y en la letra D, también se podría hacer la suma de estos dos ángulos y restarlo a 180, lo que también nos daría el ángulo que está donde es la letra O. El resultado que nos dé en esa parte se resta igual a 180 y nos da el otro lado que sería alfa. Aquí. Mencionas el ángulo A. O sea, por ejemplo, esto no sabemos cuánto vale para empezar este ángulo, ¿no? Solamente tenemos que esto vale 79. Podría ser tu afirmación si es que tienes alguna forma de calcular este ángulo. Porque si conocemos este ángulo... Lo que me refería... Ajá, te escucho. Lo que me refería era de lo que nos da el ángulo de 79 grados más los 39 grados. Ajá. La suma de estos dos, restándole los 180, nos daría el ángulo que nos falta en ese triángulo. Genial, 62. Que sería lo de 180 menos alfa. Ajá, muy bien. Y para hacer, como es una línea recta, nos daría un ángulo llano de 180 grados. Ajá. Lo cual, al tener el ángulo que nos faltaba en ese triángulo, restándole a 180, ya nos daría alfa. Claro, ahora sí ya te entiendo, estimado Eric. Sí, esa es otra solución de la respuesta. Y te va a dar la misma respuesta, si sumo ahorita, sí, 180 te va a dar. Lo que menciona el joven es que tendríamos aquí el ángulo de 39 y como la suma de los ángulos internos de un triángulo es 180, entonces de aquí automáticamente ya te daría 62, ¿no? Y como este ángulo se repite acá, entonces te daría un ángulo llano y ya de ahí te daría 118 grados. Creo que la técnica que propone Eric es más rápido para hacer este ejercicio. Muy buena observación, Eric. Entonces, como pueden ver, jóvenes, hay varios métodos por los cuales uno puede resolver el ejercicio. ¿Sí? Unos son más rápidos, otros son más interesantes y hay una diversidad de formas de resolver. ¿Ok? Muy buena observación, Eric. Muchas gracias. Genial. Ok. Buenas tardes. Buenas tardes. Tiene la palabra, señorita. Soy Andrea Cocherio del Instituto Americano, MERIS, y justo también estaba escuchando de mi compañero su participación, y yo más o menos igual lo planteé así, pero más directo, simplemente sumando 39 más 79 grados. Ajá. ¿Y cómo se podría resolver esto? Yo lo veía más de una forma gráfica. Teniendo la gráfica, sabemos de que si tenemos un paralelogramo así, Ajá. como este, si se cortase la parte de A y B hacia C, ¿Ya? se corta verticalmente, ese triángulo se lo puede transportar hasta el otro lado formando un rectángulo. Ok. Haciendo que el mismo grado se mantuviese al otro lado y solo se sumen. Y por la otra propiedad de que el ángulo va a ser igual a alfa, se resuelve así. Y te daría la misma respuesta, ¿verdad, Andrea? Sí. Ajá, Sí, claro. yo lo veía más gráfico, creo que más. Ok, está muy buena respuesta, muy buena, muy interesante. El detalle es el siguiente, jóvenes. Miren, cuando se llega a la etapa final por ejemplo, ustedes saben muy bien, olimpistas, matemáticos que son, las olimpiadas se realizan por etapas, ¿no? Primera etapa, que son preguntas un poquito, por decirlo así, no tan complicadas. Los que clasifican van a la segunda etapa,
que las preguntas para esa segunda etapa son más complejas comparadas con la primera etapa, y los que clasifican de la segunda etapa van a la final. O sea, ahí están, digamos, por decirlo así, los mejores. Y resulta ser, señores, que cuando uno ya revisa los exámenes de una etapa final, se los revisa en detalle. O sea, cuando uno sale, digamos así, medalla de oro, medalla de plata, la decisión que se hace es por detalles. ¿No? Por detalles, así se decide el campeón. No, porque son tan buenos, realmente yo he visto ahí muchos jóvenes muy buenos, y la decisión que se toma es por milésimas de punto. Y esas milésimas, ¿en dónde intervienen? En esta parte que voy a marcar con rojo, en estos detalles, sea O el punto de intersección, sea AE, ahora como ABCD es un paralelogramo, entonces el ángulo, por otro lado, la figura, etc. Finalmente, el triángulo, cuando un examen tiene estos detalles que justifican la gráfica, uno dice, ah, no, este sabe. Pero supónganse que automáticamente, por decirlo así, uno encuentra la respuesta, que es válida también, pero no hay mucha justificación, por decirlo así. Entonces ahí a uno ya le podría restar unos puntitos. Entonces, aquí la moraleja es que hay que justificar cada paso, por más que la respuesta sea buena. Y más aún si es que están en la etapa final. He visto aquí las intervenciones de Eric, de Andrea, de Sara, de Henry, Rocío, Daniel. Todos tenían diferentes formas de resolver. Pero el detalle es que todas tienen la misma respuesta correcta. Pero de ellos tienen que justificar los pasos en su procedimiento. Entonces uno revisa eso y dice, ah, no, este sabe más, este sabe un poquito más que el otro, y de ahí se va decidiendo el que sabe más, digamos, ¿no? Eso a modo de comentario. Entonces, cuando ustedes resuelvan ejercicios, traten de hacerlo bien justificadito, porque se va a revisar los ejercicios. Y uno dice, ah, no, esto está bien detallado, esto también ha hecho la misma respuesta, está muy bien la respuesta, pero le falta detalles. La vida, señores, se hace con detalles. Los detalles hacen la diferencia. Ok, jóvenes, muchas gracias por la participación. Interesantes cuestiones. Vamos, por favor. Sí, hay alguien más, creo, en línea que quiere consultar. Sí, a Samuel Ureña, del Colegio Jesús María. Dale, Samuel. ¿Puedo? Claro, Samuel, tiene Disculpe. la palabra. Te escucho. Ya. La línea A y D es paralela a la línea BC. Así es. Entonces, como A y B y DC son paralelas también, Ajá. A y D y BC son líneas iguales. Entonces, el ángulo que tiene B, que tiene ABC, Ajá. es 39. Ajá. Por lo tanto, como las dos líneas son iguales, si tomamos como una única línea, el ángulo que tiene AD y C es igual a 39. O sería por ángulos alternos internos, Ajá. sería 39 el ángulo de ADC. Genial, genial. Y de esa manera encontramos un ángulo más del triángulo, y como un triángulo tiene que tener 180 grados, Ajá. podemos encontrar realizamos el mismo proceso, pero de otra manera. Ajá. Te entiendo. Mira, Samuel, lo que hiciste fue trasladar este ángulo de 39 grados. Miren, jóvenes, lo que ha hecho Samuel. Este ángulo de 39 grados lo llevó a axitos. Y justamente 79 más 39 es alfa por ángulo alterno interno, porque tendríamos dos paralelas y una diagonal. Eso está muy interesante. Genial, Samuel. A eso te referías, ¿verdad? Sí. Genial. Ven, hay una variedad de metodologías, métodos para hacer un ejercicio. Y bueno, está muy interesante la participación de ustedes. Genial. Bueno, y cuando se les den los problemas de esta parte de geometría,
A ver, por favor, si me lo ponen, varias formas de resolver un ejercicio. Aquí ya hemos visto, miren, de Samuel, de Daniel, de Rocío, Gensi, Eric, Sara, Andrea, varias formas de hacer este ejercicio, pero todos ellos llegan a la misma respuesta, pero la técnica es diferente. Entonces, muy saludable la intervención de todos ellos. Muchas gracias. A ver si en las prácticas que vamos a mandar el próximo domingo lo hacen con solución 1, solución 2, solución 3, así se aprende más. Ok, muchas gracias por la intervención, Samuel. Ahora sí, jóvenes, por favor, vamos a pasar a la segunda parte, que es un ejercicio. Disculpe, Dime, joven, te escucho. ¿le puedo preguntar algo sobre eso? Dale, Mi tú. nombre es Joel, soy de la Unidad Adventista de San José. Dale, Joel. En el ejercicio eso he visto que B y D son opuestos y igualan a 39 grados. ¿Se podría hacer lo mismo con A y C, igualarlo a 79? A y C. Sí, ya que son igualmente opuestos y claro. como... Te refieres a este ángulo, por si acaso, Joel, a este ángulo que estoy barriendo, no solamente 79, este ángulo total de A sería igual a este ángulo, por si acaso. ¿Ok? Pero esto sí. No sabemos, tendríamos que allá, quizás la técnica que tengas podría ser, a ver, te escucho. Sí, o sea, hacer la misma suma, pero ya con la oposición de C. Ya, y luego, ¿cómo procedemos? ¿Cómo seguimos? Como en el ejercicio, 79 más 39 nos da 118, sería casi igual el resultado, pero quería preguntar si estaría bien hacerlo como opuesto interno. Claro, de hecho, Joel, si tú tienes estas dos paralelas, este vendría a ser un ángulo alterno interno con alfa. Este ángulo es un ángulo alterno interno con esto. O sea, estos ángulos, desde 79 más este ángulo que estoy marcando ahí con rojo, que es justamente 39, eso es 118, y ese ángulo se repite acá. O sea, básicamente como 6, 7 segundos, que es lo que me dio la respuesta Samuel, que está muy, muy interesante el procedimiento. Y prácticamente lo que tú apoyas es lo mismo, que son ángulos alternos internos. ¿Ok? Sí, gracias. Ok, Joel, genial. Muy bien, jóvenes, ahora sí, por favor, vamos a continuar con la segunda etapa y vamos un poquito a algo que se va a utilizar en la resolución del problema número 2. Es de curvas tangentes, jóvenes. ¿Sí? Curvas tangentes. Yo creo que generalmente cuando está en la promoción uno lleva esto de la ecuación de la circunferencia porque llevan, empezando en febrero, ustedes pasaron la parte de geometría analítica, ¿no? La recta tangente, la recta, la parábola, la hipérbola, la elipse. Y aquí vamos a enfocarnos en lo que son las curvas tangentes. Por ejemplo, esta circunferencia, señores, esta circunferencia, ¿sí? Menciona acá que es tangente a esta recta. La palabra tangente, cuando se trata de dos curvas, estimados jóvenes, hace referencia a que entre esta curva, entre esta circunferencia y esta recta, solamente hay un punto, o sea, un punto de choque. ¿Sí? No se están intersectando en más puntos. ¿Sí? Entonces, cuando alguien menciona, por ejemplo, tangente, circunferencias tangentes, quiere decir que entre esas dos curvas solamente hay un punto de choque. Por ejemplo, en esta imagen, jóvenes, acá tenemos una circunferencia un poquito más pequeña que esta, ¿ya? Pero están chocando de forma tangencial. ¿Y qué quiere decir que están chocando de forma tangencial? Que se están chocando en un solo punto. O sea, miren el punto rojo ahí. Es el único punto de choque de esas dos curvas. Y el detalle es el siguiente, estimados jóvenes. Esta circunferencia tiene su radio, ¿no? Este es el centro de esta circunferencia y este sería el radio. Y esta otra circunferencia tiene su centro y esto sería el radio. Resulta ser que si estas dos circunferencias están en forma tangencial, conectados, o sea, tangencialmente, resulta ser que la distancia del centro de la circunferencia pequeña hasta
el centro de la circunferencia grande es la suma de los radios. O sea, esta distancia de centro a centro es R1 más R2. Esa es una propiedad muy importante cuando uno ve circunferencias que están conectadas de forma tangencial. ¿Ok? Entonces, esa idea se enfoca en el siguiente ejercicio. ¿Ok? Muy atentos porque este ejercicio que viene, jóvenes, no es tan sencillo de entender. ¿Sí? Bueno, les vamos a explicar, ¿no? Para eso estamos. Vamos a leer la pregunta. Estaríamos entrando en el problema 2 y queremos su atención. Leemos. Dice, consideremos la siguiente figura. ¿Ya? ¿Qué más menciona? Dice, los 6 semicírculos son tangentes entre sí. Ya sabemos que es tangente, curvas tangentes. Por ejemplo, esta semicircunferencia con esta semicircunferencia está conectado de forma tangencial en este punto. Esta semicircunferencia con esta semicircunferencia está conectado tangencialmente en este punto. Esta semicircunferencia con esta en este punto y así, en este punto, en este punto, en este punto. O sea, están conectados de forma tangencial. A eso se refiere. Muy bien. ¿Qué más? Dice hallar el área de la región sombreada. Si vemos la figurita, el área sombreada es esta parte de color gris, un poco ploma, que esa es la que tenemos que encontrar. Miren, está en estos rinconcitos todavía. Queremos esta área sombreada, que está con plomito. Bueno, ¿qué datos más tenemos? Si vemos la figura, podemos ver que las semicircunferencias, los semicírculos, aclarando, ¿no? Si son semicírculos, es justamente la mitad de una circunferencia, por si acaso. Esta es la mitad de una circunferencia. Esto también es la mitad de una semicircunferencia. Esto también es la mitad de una semicircunferencia. Podemos ver que están inscritos, o sea, están dentro de un cuadrado. Un cuadrado de lado de 2 metros. ¿Sí? 2 metros por 2 metros. Y la pregunta es hallar el área de la región sombreada. Y aquí podemos ver varias respuestas, ¿no? Menciona ahí 8 menos 8pi más 2 raíz de 5pi, 6 menos 6pi más 2 raíz de 5pi, 4 menos pi, inciso D, 4 menos 4pi al cuadrado, o quizás no sea ninguna de estas. Ninguno, ¿no? Por ahí encontramos otra solución que no esté considerada acá, entonces sería otra respuesta. ¿Ok? Muy bien. Bueno, entonces, ¿cuál va a ser la idea? ¿Cómo va a ser nuestra estrategia para resolver este ejercicio? Para empezar, si logramos hallar el área de estas circunferencias, de las 6, porque recuerden que el área de una circunferencia es pi por radio al cuadrado, entonces podemos hallar el área y luego restar, porque tenemos el área del cuadrado, ¿no? Porque como tenemos su lado, que es 2, entonces el área sería 2 por 2, o sea, 4 metros al cuadrado sería el área total. Si al área total, estimados jóvenes, le quitamos el área de estas 6 semicircunferencias, entonces ya tendríamos el área de la región sombreada. O sea, vamos a aplicar la técnica de suma y resta de áreas para hallar el área de la región sombreada. ¿Ok? Muy bien. Parecería ser, no, que estas semicircunferencias son del mismo tamaño, ¿no? Entonces uno podría decir, a ver, esta pregunta está muy sencilla porque como el área de esta figura es un cuadrado, tenemos 2 por 2, 4 metros al cuadrado. Bueno, estas circunferencias todas son del mismo tipo. Momentito. En ninguna parte de esta afirmación dice que las 6 semicircunferencias son del mismo tipo. No está diciendo que este es del mismo tipo que este, por si acaso. ¿Ok? No está afirmando eso. Y esa es la primera parte donde uno entra en problemas. Asume que algo es verdad simplemente por ver. De ninguna manera, a menos que lo afirme en el enunciado. Aquí no dice nada de eso. ¿Ok? Entonces, para empezar, jóvenes,
esta circunferencia, esta la que estoy marcando con rojo, sí, es la misma que esta, por si acaso. Estas dos semicircunferencias son del mismo tipo. De forma similar, estas dos semicircunferencias son del mismo tipo, pero esta semicircunferencia que está en la izquierda no es pues del mismo tipo que esta, porque si lo fuere, tendrían que entrar acá dos del mismo tipo. O sea, señores, esta circunferencia y esta circunferencia son de diferente tipo comparado con estas dos. Ahí entra muy importante la moraleja. De hecho, jóvenes, este es un problema que ya se ha planteado en Olimpiada Paceña de Matemáticas. Sí, creo que se planteó hace 2 años. Lo pueden revisar en las revistas del UCAMAUS, que son revistas que saca la Olimpiada Paceña de Matemática. La idea es esa, ¿no? Que ustedes consigan libros de Olimpiadas de Matemática y se pongan a resolver esos libros, ¿no? Y listo, y así se van aprendiendo, así se van entrenando. Busquen, descarguen del internet libros de Olimpiadas Paceñas de Matemática, libros de Olimpiadas Internacionales, y eso pónganse a resolver, y ahí van a ver qué tan comparados están, el nivel muy complicado o muy sencillo, y ahí se practica bastante. Veamos la solución, jóvenes. Entonces empezamos, y aquí ponemos solución, ¿sí? Lo que estaba comentando, tengo aquí la gráfica, y a esta semicircunferencia, jóvenes, le hemos puesto con el símbolo de A, color verdecito. O sea, ¿a qué hago referencia? Que esta circunferencia, esa semicircunferencia, es del mismo tipo que esta. Por eso le puse AA. ¿Dónde se repite esta misma circunferencia? Aquí y aquí. O sea, tenemos 4 semicircunferencias de las 6. 4 son del mismo tipo, del tipo A. Y 2 semicircunferencias son diferentes de estas 4. Y por eso las pongo B. Por tanto, jóvenes, de estas 6 semicircunferencias, 4 son de un tipo, que tienen el mismo radio, obviamente, y 2 son de otro tipo, diferentes a estas, que tienen otro radio. Ok, entonces eso es lo que vamos a afirmar. Decimos, podemos ver que hay 2 tipos de semicircunferencia. No son los 6 del mismo tipo. 4 del tipo A, o sea, 1, 2, 3, 4 del tipo A, y le ponemos con verdecito, y lo estoy poniendo ahí pequeñitos, porque se puede ver que, ¿no? Este es un poquito más pequeño que este, por el tamaño del radio, ¿ya? Pero del tipo A. Y 2 del tipo B, medianitos. ¿Sí? Este y este son un poco más grandes que este. Entonces, ahí estamos aclarando que de las 6 semicircunferencias, 4 son del tipo A y 2 del tipo B. Genial. Ahora miren una consecuencia de esto. Y dice, por tanto, el radio de los semicírculos del tipo A, o sea, los pequeñitos, es 1 medio. Eso, miren, ustedes lo pueden ver si nos vamos a la gráfica, desde aquí, desde ahí, del puntero rojo, hasta aquí. Eso mide pues 2 metros. Si entran desde aquí hasta aquí 2 semicircunferencias, entonces este es punto medio, por tanto hasta aquí vale 1 metro. Si de aquí a aquí es 2 metros, este es punto medio, sería 1 metro, por tanto el diámetro de esta semicircunferencia es 1 metro, el radio sería la mitad de 1 medio. Eso es lo que estamos afirmando acá, ¿no? Entonces, el radio de los semicírculos es 1 medio. O sea, esta semicircunferencia, su radio es 1 medio, su radio es 1 medio, su radio es 1 medio, su radio es 1 medio. O sea, si tenemos el radio de estas semicircunferencias, ya podemos hallar su área, ¿no? Pi por radio al cuadrado. O sea, ya tenemos el área de estas 4 semicircunferencias. Bastaría hallar el área de estas otras 2 y luego vamos a restar, como estaba en nuestra planificación, para hallar el área sombreada. Entonces, aquí el gran problema, jóvenes, es hallar el radio de esta circunferencia, de la del tipo B. Y creo que es la parte un poquito más dura porque no es tan sencillo imaginarse la solución. Quizás la que ustedes propongan, quizás otra solución diferente a la que voy a hacer enseguida, sea más sencilla. Sería bueno que lo hagan así a modo de practicar. Lo podrían hacer el martes o el miércoles. Vamos, la que voy a plantear es esta. Agarro la misma gráfica, ¿sí?
Y en esta gráfica, como pueden ver, miren, estamos poniendo A, B, 1 y D. No, pues un momentito, ¿no? Como somos matemáticos, hay que explicar esta parte. Y vamos a explicar y decimos, consideremos los puntos A y B. Ahí está. Estoy explicando de dónde sale esto. A y B. Y tengo que explicar qué es A y B. A y B, que son centros de las circunferencias. A, ya más claro, claro. Y como esta es una semicircunferencia, el punto A para mí va a ser el centro de esta semicircunferencia. Y el punto B va a ser el centro de esta otra semicircunferencia del tipo B. Es lo que afirmamos acá. Perfecto. ¿Y qué tengo con eso, no? ¿En qué me ayuda a mí eso? Y dice acá, aplicamos el teorema de Pitágoras al triángulo. Así, la distancia de A y E es... Ah, ya, o sea, señores, lo que me está pidiendo es hallar esta distancia desde A hasta B. ¿Cuánto mide esto? Desde el centro de la circunferencia del tipo A hasta el centro de la semicircunferencia del tipo B, quiero hallar la distancia. Aquí pone en la gráfica 1. ¿Pero por qué es 1? Y resulta ser, como estas semicircunferencias están conectadas de forma tangencial y son semicircunferencias, o sea, la mitad, pues este B, señores, es el punto medio de este otro lado. Como esto mide 2 metros, B, punto medio, por tanto, esto sería la mitad de 2, o sea, 1 metro. Esto mide 1 metro y esto justamente, ahí que estoy marcando con el puntero rojo, sería el radio de esta semicircunferencia. El radio, porque está en forma tangencial. Y la tenemos, que es 1 medio. ¿Sí o no? Entonces, podríamos aplicar el teorema de Pitágoras porque aquí ya tenemos un triángulo rectángulo. O sea, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Tenemos la siguiente imagen que tenemos un triángulo rectángulo, algo así. Miren, lo voy a hacer con verde. Ahí tenemos, y luego tenemos el otro cateto, y luego tendríamos la hipotenusa, ¿verdad? Lo vamos a hacer con amarillo la hipotenusa, que es la distancia entre A y B. Ahí está. Vamos a mejorarlo la gráfica. Ahí tenemos y tendríamos ahí. Genial. Los datos que tenemos, pues es que esto vale 1 metro, esto es 1 medio y esto es justamente la distancia. A esto le hemos puesto el punto A, que es el centro de la semicircunferencia del tipo A, y este es B, que es el centro de la semicircunferencia del tipo B. Perfecto, entonces aquí aplicamos el teorema de Pitágoras porque es un triángulo rectángulo. Y decimos la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos. Uno de ellos vale 1 medio, ponemos 1 medio al cuadrado, más la otra hipotenusa que vale 1 al cuadrado. Ahí está, de ahí despejamos D al cuadrado, 1 medio al cuadrado, 1 cuarto, más 1. Seguimos operando, D al cuadrado, igual, 1 medio más 1 cuarto, suma de fracciones, me daría 5 cuartos. Yo quiero D, por tanto ese cuadrado pasaría al segundo miembro con más menos. O sea, tendríamos D, lo voy a hacer con amarillo, D sería igual más menos raíz cuadrada de 5 cuartos, ¿sí? Pero en esta parte vamos a omitir el signo negativo porque estamos hablando de longitud, de distancia, es una magnitud escalar positiva. Por tanto, vamos a omitir el signo negativo porque si a alguien le preguntan cuánto mide la distancia desde tu casa hasta tu colegio, no le van a decir menos 100 metros, no hay nada negativo. Lo peor que puede ser una distancia es que sea 0. Por eso omitimos el signo negativo y simplemente nos quedaríamos con D igual a raíz cuadrada de 5 cuartos, pero ahí podríamos distribuir la raíz y tendríamos raíz de 5 dividido entre raíz de 4. Y raíz de 4, estimados jóvenes, eso es 2. Por tanto, la distancia desde el punto A hasta el punto B es raíz de 5 medios. Y eso es lo que hemos hecho acá. Miren, ahí está, ¿ven? El D vale raíz de 5 medios. O sea, señores, esta longitud que me sigue con el puntero, por favor,
vale raíz de 5 medios. Ah, ya, pero ¿para qué me ha servido eso? ¿Por qué estamos haciendo eso? Miren, queremos el radio de esta semicircunferencia del tipo B. Nosotros sabemos cuánto mide desde aquí hasta aquí, que es justamente D, raíz de 5 medios. Si tenemos esta longitud, ¿no? Ahí lo estoy marcando con rojo, atiendan por favor, y le quitamos esto, que ya sabemos que es el radio que vale 1 medio, podremos obtener esto. O sea, señores, ya tenemos el radio de esta semicircunferencia. ¿Por qué? Porque tenemos esta longitud que vale raíz de 5 medios y si le quitamos 1 medio me queda este valor, justamente el radio de la circunferencia del tipo B, la que estábamos buscando tanto. Entonces decimos, si restamos, tendríamos raíz de 5 medios menos 1 medio y sería raíz de 5 menos 1 partido entre 2. Ese sería el radio de la circunferencia más grande. A ver, entonces, ¿qué tenemos hasta el momento? Tenemos el radio, ¿sí? El radio de las semicircunferencias del tipo A, que vale 1 medio. ¿Sí? 1 medio de metros. ¿Sí? Y también tenemos el radio de las circunferencias del tipo B, que vale raíz de 5 menos 1 sobre 2. A ver, veremos esa respuestita. Así es, raíz de 5 menos 1 medios. Raíz de 5 menos 1 medios, obviamente en el sistema internacional, metros. ¿Okay? Vamos a olvidar las unidades, todo en metros, sistema internacional. Entonces, vamos a hallar el área de estas semicircunferencias. Recordarles que de estas tenemos 4 semicircunferencias y de estas tenemos 2 semicircunferencias. Por tanto, vamos a hallar el área de cada una de ellas. Vamos con esta. Si son 4 figuras de ese tipo, lo vamos a tener que multiplicar por 4. Pero estas 4 semicircunferencias no son enteras. Acá, por si acaso, no son enteras, ¿no? No son enteritas, son la mitad. Entonces, 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Tendríamos que hallar y dividirlo entre 2, porque es la mitad. Ahora vamos con la fórmula. Pi por radio. ¿Cuánto es el radio de estas semicircunferencias? 1 medio. Y eso al cuadrado. Entonces, estos señores que estoy marcando con blanco es el área de las 4. ¿Sí? De las 4 semicircunferencias. Y operamos. Si operamos esto, tendríamos, como pueden ver ahí, por ejemplo, 1/4 sería 2. 4 entre 2 sería 2. Pi. 1 medio al cuadrado sería 1/4. Si se cancelan mitades, tendríamos pi medios. Ah, ya. El área, señores, el área de las 4 semicircunferencias del tipo A miden pi medios. Pi medios de metros al cuadrado. Ok, perfecto. Y ahora hallamos el área de las 2 semicircunferencias del tipo B. O sea, estaríamos aquí. Entonces, ¿cuántas figuras son? Son 2, pero son las mitades, no son enteras las circunferencias, mitades. Y ahora la formulita es pi por radio. ¿Cuánto vale el radio de esta figura, de estas semicircunferencias? Raíz de 5 menos 1, todo entre 2. Todo esto al cuadrado. Ese es el área, pero un poquito hay que desarrollar eso, no lo podemos dejar así. Y bueno, entonces ahí ustedes entrarían y pues tendrían que decir, mi momento ha llegado, ¿no? Entonces simplifican el 2, luego el pi mantenemos, aplicamos propiedades, por ejemplo, este 2 se distribuye al denominador y tendríamos 4. En la parte superior tendríamos que aplicar productos notables y tendríamos el primero al cuadrado, 5, menos el doble producto del primero por el segundo y más el último término al cuadrado, que sería 1 al cuadrado, 1. Esto obviamente entre paréntesis. Y pues aquí, por favor, vamos a continuar operando. Tendríamos el pi, lo voy a llevar a la cola, por favor, ahí tendríamos el pi. Este 5 más este 1 sería 6. Y tendríamos 6 menos 2 raíz de 5. Y pues este pi lo vamos a tener un poquito adelante con amarillo por pi. Ok. Y tendríamos ahí el pi y el 4. De la parte superior podríamos factorar el 2. Tendríamos 2. Adentro 3 menos raíz de 5. Todo sobre 4. Pi.
Y si simplificamos, aquí podríamos sacar mitades, tendríamos 3 menos raíz de 5, todo dividido entre 2 y multiplicado por pi. Eso, señores, sería el área de las dos semicircunferencias. O sea, en resumen, tenemos el área de las 4 semicircunferencias y el área de las dos semicircunferencias grandes. Por tanto, estas dos vamos a sumar y al área total vamos a restarle. ¿Sí? Vamos a restarle. Entonces, vamos con ese hecho. Vamos a restar. ¿Sí? Y tendríamos lo siguiente. Entonces, tenemos, ya entraríamos a la parte final y tendríamos que el área sombreada, le ponemos una A y una S, que es el área sombreada, sería igual, ¿verdad? O sea, estaríamos creando ahora el área del cuadrado, 4, y eso le vamos a dar esta área, esta y esta, y ya las tenemos, y nos daría pues el área sombreada. ¿Ok? Entonces, el área total, que es 2 por 2, o sea, 4 del cuadrado, le quitamos el área de las 4 semicircunferencias, que es pi medios, menos pi medios. ¿Qué más le tenemos que quitar? El área de las 2 semicircunferencias, que sería, aquí está, aquí abajito, 3 menos raíz de 5 medios, ¿sí? Menos 3 menos raíz de 5, todo eso medios, en paréntesis, por pi. Y esto un poquito hay que ordenarlo y tendríamos que el área sombreada sería igual a 4 menos pi medios. El pi podemos distribuir ahí, tendríamos menos 3 medios de pi, menos con menos sería más raíz de 5 medios de pi. Un poquito podríamos ordenar, por ejemplo, aquí sumar estos dos como fracción y tendríamos igual a 4 pi medios negativo menos 3 pi medios sería menos 4 pi medios. Menos 4 pi medios sería 4 entre 2, 2 pi. Y más raíz de 5 medios de pi. Y esa sería la respuesta. Si vamos a nuestra presentación, tendríamos esa respuesta. Por tanto, el área sombreada es 4 menos 2 pi más raíz de 5 medios pi. Y esa es la respuesta en este ejercicio. Si vemos el planteamiento del problema inicial, la respuesta sería ninguno. ¿Ok? Muchas gracias, jóvenes. Si hay alguna pregunta, por favor, tienen la palabra. Disculpe. Sí, joven. Su nombre, por favor. Owen, Unidad Educativa Americano Bragis. Tenía una pregunta si toman en cuenta las unidades métricas para las respuestas. Por decir que haya salido una de las anteriores respuestas, pero no tenía la unidad de metros. Entonces, ¿de igual manera sería ninguna? Muy buena consulta, joven. Ese realmente es un detalle muy importante. Aquí, en la respuesta que yo pongo, no estoy afirmando las unidades. Si uno fuese un poquito bien, con tanto detalle, digamos, con tanta rigurosidad, tendría que poner así, metros al cuadrado. Esas son las unidades de área en 2 dimensiones. Si vemos en la pregunta inicial, estimado joven, muy buena consulta, lo que me da en la pregunta inicial es esta. Ahí está. Y ninguna de estas, ¿no?, tiene unidades, ¿no? Sería bueno que estén con unidades. O sea, si uno es bien estricto, diría, ¿no? Bueno, aunque sea esta la respuesta correcta, por decir, inciso A, la respuesta correcta que me da, pero no está unidades, entonces ahí hay un dilema, porque uno va a querer ser tan vertical y decir, tiene que estar con las unidades, ¿no? Pero es la misma respuesta, entonces sería bueno que se considere ahí una parte de pregunta al tutor, al que te está evaluando. Pero por sentido común, por favor, si la respuesta, ya sea con o sin unidades, está aquí en la parte numeral, pues esa tienes que escoger. En este caso, a mí no me da ninguno de estos 4 números
con o sin unidades en el sistema internacional, entonces es ninguno la respuesta. Pero muy buena consulta. Vamos a poner, ¿no? Hay que poner eso, las unidades, porque es muy importante. Puede cambiar mucho el contexto de trabajo incluso todavía. Ok, estimado joven. Muchas gracias. Ok, genial, muy buena consulta. ¿Hay alguien más ahí que quiera consultar, por favor? Bueno, jóvenes, ya son las 18:31. Muchas gracias por la atención. No se pierdan, por favor, el próximo webinario, que es el siguiente sábado, ¿sí? Y pues este video y este PDF se les va a enviar en el transcurso de mañana y pues véanlo, vayan preparándose para los problemas que se va a publicar el próximo domingo. ¿Ok? Conmigo hasta aquí. Un placer conocerlos, interactuar de forma virtual y me despido. Hasta pronto, jóvenes. Los dejo con el profesor Jaime. Un gustazo. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, gracias. 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 Muchas gracias al profesor Eve por la intervención y que nos compartió, ¿no? Muy bien, estimados participantes, les rogaría estar atentos al grupo de WhatsApp, cualquier notificación, ahí les vamos a comunicar. Como acaba de decir el profesor, el video de ahora va a estar compartido en el Classroom, ¿no? Al cual están inscritos cada uno. La próxima semana les vamos a enviar recién los de la familia de preguntas correspondientes a la categoría Gamma.